Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular o a entender cuánto valen las razones trigonométricas del ángulo de 90 grados. Fijaos, las razones trigonométricas siempre las vamos a ir estudiando en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si tenemos este triángulo rectángulo que yo me voy a construir aquí, un triángulo rectángulo cualquiera. Y yo quisiera saber para este ángulo, mida lo que mida, le voy a llamar alfa, cuánto vale su seno, su coseno y su tangente, os recuerdo que lo que haríamos es, fijaos, se define la hipotenusa del triángulo, que es esta, y luego de los dos catetos definimos cuál es el opuesto y cuál es el contiguo. El opuesto es el de enfrente, entonces si fijáis dónde tengo ese ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el contiguo. De forma que definimos el seno de ese ángulo sería lo que mida el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de ese ángulo sería lo que mida el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de ese ángulo sería lo que mide el cateto opuesto por lo que mida el cateto contiguo. Sabemos que esto es lo mismo que dividir el seno entre el coseno, que es una de las relaciones más importantes entre las tres razones trigonométricas, que la tangente es el seno dividido entre el coseno. Fijaos, esto no es más, esto es muy simple. Fijaos, si yo hago seno dividido entre coseno, tendría el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa y luego tendría el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Las hipotenusas entre sí se me van y el que no vea que eso se va, que esos dos denominadores se van, les remito al vídeo que está colgado en el canal sobre castillos de fracciones y entonces simplemente me quedaría cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. Y esto es la definición que hemos estudiado de la tangente. Es decir, que la tangente es el seno dividido entre el coseno. Vale, pues una vez visto esto lo vamos a quitar de aquí. ¿Qué pasaría en un caso particular en el que la hipotenusa valiera 1? Que yo me construyo un triángulo y la hipotenusa vale 1. Si la hipotenusa valiera 1, como la hipotenusa la tengo en estos dos denominadores, ¿verdad? Pues el seno, en ese caso particular de la que hipotenusa valiera 1, el seno sería simplemente lo que valga el cateto opuesto y el coseno sería simplemente lo que mida el cateto contiguo, porque la hipotenusa vale 1. Vale, pues fijaos, me voy a construir, mirad este dibujo, tengo una circunferencia de radio 1 y ahora, fijaos, quiero que miréis, he cogido un punto P cualquiera de esa circunferencia y fijaos en este triángulo que se me forma, ¿vale? Este es el triángulo que quiero que miráis, que quiero que miréis, este triangulito de aquí. Si yo considero ese ángulo alfa que tenéis puesto ahí, lo que mida las rayas rojas, eso vale el seno, porque ese es el cateto contiguo. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, que es esto de aquí, como es un radio de esa circunferencia, que el radio vale 1, estamos en ese caso particular que he dicho antes, en el que la hipotenusa de mi triángulo rectángulo vale 1 y por tanto el seno me coincidirá con
la rayita roja que tengo aquí, que es el cateto opuesto. Lo que mida este segmento, eso es lo que medirá el seno de ese ángulo. Vale, pues fijaos. Si yo me cojo ese punto P y lo muevo a lo largo de la circunferencia, ¿veis? La hipotenusa del triángulo, el triángulo rectángulo va variando, ¿vale? Si os fijáis en la raya roja va variando. Se va haciendo más chiquitita a medida que el ángulo alfa es más pequeño y si el ángulo alfa lo voy haciendo mayor, esa raya roja también se va haciendo más grande. Pero la hipotenusa del triángulo siempre vale 1, porque siempre es un radio de la circunferencia. Por lo tanto, el seno de ese ángulo siempre valdrá lo que mida la raya roja. Vale, fijaos. ¿Qué le ocurre a la raya roja cuando yo ese ángulo lo voy acercando hasta los 90 grados? Cuando lo lleve a los 90 grados, la raya roja va a valer exactamente 1, el radio de la circunferencia. ¿Lo veis? Ahí vale casi 1, todavía no, pero en cuanto yo llegue a los 90 grados, la raya roja vale 1 y la raya roja hemos dicho que es el seno del ángulo. Por tanto, ¿cuánto vale seno de 90? Pues el seno de 90 grados vale 1. Por otra parte, el coseno es el cateto contiguo. Vamos a ver cuánto vale el coseno de ese ángulo alfa. Vale cateto contiguo, que le hemos puesto aquí, fijaos, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque habría que dividir entre la hipotenusa y la hipotenusa vale 1. Vale, pues entonces para calcular el coseno, como solamente me tengo que fijar en cuánto vale el cateto contiguo, pues el coseno vale lo que valga este trocito de aquí, que eso es lo que vale el cateto contiguo. Veis que es lo mismo que lo que valga es la raya azul que tenéis arriba, simplemente la hemos trasladado arriba. Vale, pues fijaos, ¿qué pasa cuando yo voy acercando ese ángulo hasta los 90 grados? A medida que yo muevo el punto para que alfa valga, el ángulo valga cerca de los 90 grados, si yo tengo un alfa muy pequeñito, el coseno, que es la raya azul, es grande. Pero a medida que yo voy aumentando alfa, el coseno, la raya azul, se va haciendo más pequeñita. ¿Por qué? Porque lo que mide ese lado en el triángulo, el cateto contiguo, se va haciendo más pequeñito. Hasta que llega un momento que llego a los 90 grados y el coseno se hace 0, ¿lo veis? Se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y cuando llego a los 90 grados se ha hecho 0, ya no tengo cateto contiguo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? El coseno de 90 grados vale 0. Y finalmente, ¿cuánto vale la tangente de 90 grados? Como la tangente de 90 grados es el seno partido por el coseno, pues valdrá 1 partido por 0 y cualquier número dividido entre 0 es infinito. La tangente de 90 grados vale infinito. Por eso, cuando ponéis en la calculadora y si no comprobarlo, cuánto vale la tangente de 90 grados, te sale directamente error. ¿Por qué? Porque es infinita. Y así hemos entendido cuánto valen las razones trigonométricas del ángulo de 90 grados.